¿Tú eres testigo? Sí. Ah, ok. ¿Qué tiempo llevan más o menos ustedes? Yo llevo más o menos unos 15 años. 15 años ya. Pero sí, lo que yo les recomendaría es que se acerquen a un testigo de Jehová. Porque nada como que alguien que está dentro de todo este movimiento y dentro de esas personas para darse cuenta de qué es lo que en realidad es. Claro. Así que, ¿Ella es tu esposa? ¿Cómo te llamas tú? Mayra. Mayra. Yo me llamo Alejandro. ¿Y cómo me dice? Joshua. Joshua. Y más o menos, ¿cómo empieza el movimiento? O sea, yo quisiera saber para la gente que Pues quiere sí, ver en las redes pues sociales. eso. La realidad es que no me gustaría que por un video conocieran esto. Lo mejor es que ellos se acerquen. Quien de verdad se interesa por algo o tiene ese deseo de conocer a Dios, de acercarse a Dios, se puede acercar a alguien. Como tú puedes ver, siempre hay carritos, siempre hay Sí, lo que veo. personas tocando. ¿Aquí se ponen diario? Sí. Yo fui... Aquí por Piedras Negras se ponen también algunos. Ujú. Pero ayer fui precisamente para hacer este pequeño reportaje para las personas que me preguntaban. Y no estaban ayer. Entonces yo me quedé así como con las ganas de, híjole, ¿no? Pues le quedé mal a la gente porque sí. Yo tengo una página de temas de religión y todo esto. Digo, apenas empezamos, ¿no? Pero vamos compartiendo, vamos conociendo. Yo en lo personal, no soy testigo, ¿verdad? Pero sí me gusta aprender la palabra de Dios, ¿sale? Yo soy católico. Sí, Pero creo que eso, pues, independientemente, ¿no? De la ideología, o sea, somos personas que podemos dialogar y podemos platicar, ¿no? En ese sentido. Claro. No hay ningún problema. Y a mí me gusta mostrar a la gente para que ellos saquen sus conclusiones, conozcan un poquito de la historia de los testigos. Entonces, si yo te preguntara a ti, ¿cuál es la versión que tú dirías, esta sí es fiel a lo que dijo Jehová en su palabra y no se ha adulterado, no ha cambiado y sobre todo, notemos que tiene una autoridad porque es que la Biblia en ningún pasaje dice Biblia, ¿verdad? Por ejemplo. ¿Qué significa la palabra Biblia? Conjunto de libros o libros sagrados. Entonces, en ninguna parte de la Biblia dice, tienen que ser, por ejemplo, 27 libros del Nuevo Testamento. No. Ahorita quizá no discutamos lo del Antiguo, pero el Nuevo Testamento ya ve que luego ellos van a la casa y a mí una vez me dijeron, saque su Biblia porque es lo mismo, se van a decir lo mismo, saque su Biblia. En el Nuevo Testamento tenemos exactamente los 27 libros que usted tiene. Y en eso estamos de acuerdo. Pero también estamos de acuerdo que debe de haber alguien que lo dijo. O sea, que dijo, esto es palabra de Dios y tienen que ser 27 y no 45, 44, por ejemplo. O sea, ¿cómo me garantizarías, en una pregunta, ¿no? ¿Qué Biblia puede ser la que la gente debe de usar y decir, ¿saben qué? Esta es la correcta. Pues mira, es bien extenso, dirías tú. En resumen. Porque es bien difícil resumir tantos puntos. Ajá. Pero lo principal para que tú puedas elegir una traducción de la Biblia, que hay muchísimas, es primero empezando a leer la que tienes. Aquí yo tengo. Y las puedes ir comparando. ¿Mandé? Y las puedes ir Te comparando. las voy comparando. Pero ¿qué pasa si yo llego a Juan 1:1 y entonces comparo 2 Biblias o 3 o 4 y todas dicen es Dios con D mayúscula y después llego a, ¿cómo se llama tu traducción? ¿Traducción del Nuevo Mundo? Bueno, ahorita tenemos otra. Ah, tienen otra. Normalmente las Biblias, las traducciones, Ajá. por ejemplo, la Reina Valera, ahora sí se van actualizando. Es evangélica, ajá. Exactamente. ¿Por qué? Porque estás de acuerdo que el idioma que se ocupaba antes o la forma de expresarse hace algunos años no es la misma que ahora. Sí, y la época también, ¿no? Tiene mucho que ver. Así que, por ejemplo, si ahorita platicaras o tuvieras la oportunidad de platicar con una persona de hace unos 50, 100 años, te vas a dar cuenta que tiene un vocabulario diferente, aunque sea el mismo español y aunque sea la misma región. Porque con el tiempo, pues se van actualizando los idiomas. O sea, ha habido traducción. Ajá. Lo que sí es que podrías investigar cómo se hacen las Biblias, porque desde hace mucho tiempo hubo personas que se dedicaron a eso. Los copistas, que eran los monjes, ¿no? Me parece. Sí. Los monjes. En cada una de las culturas se dan de diferentes nombres. Pero ¿Y tú recuerdas así algún nombre, aunque sea sin apellidos, pero aunque sea un nombre que yo pueda investigar o la gente que puedan decir, bueno, tal testigo de Jehová participó en la traducción de las escrituras en aquel entonces, como quién podría ser? Normalmente, todas las traducciones que tenemos los testigos de Jehová, pues si tú buscas en la Biblia, creo que no se oye. Un poquito más, a ver, súbele un poquito. Si tú buscas en la Biblia,
Sí. atrás de nuestras traducciones de la Biblia, Ajá. no viene ningún nombre. No viene ningún nombre. ¿Por qué? Porque, no precisamente porque quisieran, ocultar nada, sino porque para ellos el haberla traducido no es obra suya, sino son hombres llevados por Espíritu Santo, tal como Ujú. Los apóstoles, los los apóstoles profetas, escribieron las cartas, los salmos, el Nuevo Testamento. por inspiración. Ujú. Pasa lo mismo. Su trabajo no es dirigir la atención hacia ellos. Ujú. Su atención es dirigir la atención hacia quien de verdad tiene o es el autor de la Biblia, que es Dios. Ay, Dios. Así Fíjate que de eso sí. No, ese comentario que tú haces me parece importante porque en una ocasión igual platicábamos con una muchacha. Él era evangélica, parece. Y cuando llegamos a este punto, entonces yo le volvía a reiterar, ¿no? El argumento de que si estamos de acuerdo que se escribió en varias épocas, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Y en diferentes idiomas. perdón, y en diferentes idiomas. Ustedes saben que el Nuevo Testamento en su mayoría está escrito en griego koiné, que sería la traducción. Entonces, enfocándonos un poquito en el Nuevo Testamento, estamos de acuerdo que no todos los apóstoles escribieron algo, solamente algunos, los que tenemos, ¿verdad? En un principio se comenzó a transmitir esto de manera oral, lo sabemos, y después pues ya comienza la imprenta con Gutenberg y comienzan las impresiones. Pero sí me gustaría, si me pudieras aclarar un poquito este punto, exacto, el punto, para las personas. Cuando llegamos aquí a los 27 libros, vuelvo a lo mismo, tiene que haber una autoridad fuera de la Biblia. O sea, la inspiración es de Dios, del Espíritu Santo. Él los inspira y ellos van y comienzan a hacer la traducción. Pero, ¿qué personas o a qué congregación pertenecían esas personas que traducen? Y después de traducir, porque hubo también una discusión en el canon para ver qué libros sí, qué libros no, en la iglesia primitiva, ¿quiénes fueron las personas que traducen y que dicen, bien, son 27 libros y esto tiene que ser así? Porque estamos de acuerdo que no es así como que nada más y ya. Sí, pues te digo, ¿Quién fue, amigo? ¿Quién sería esa en persona? particular, sí, no te puedo decir nombres porque, siendo honesto, no sé. Mm. Lo que O sí qué es- iglesia sería la que tradujo pues fueron y la que dijo, varias. esta es palabra de Dios? Fueron varios. Pero fíjate, o sea, palabra de Dios Ujú. la consideraban desde el antiguo Israel. Ajá. Pero también había libros apócrifos. Ah, claro. Y los libros apócrifos se quedaron en espera. Y les eligieron, porque ese es los el- libros, o sea, los Ese es el punto. los libros fueron diferentes personas. Pero Ajá. mira, por ejemplo, aquí en México, ¿Pero eran evangélicos esas personas? ¿En aquel entonces? algunas sí. Pero no, ¿Como de qué año más o menos? híjoles, Porque- ese dato te lo debo, Sí, porque, por ejemplo, si vemos la época de Martín Lutero, que fue el primero que comenzó con la reforma, hablamos de 1520 más o menos. Pero fíjate, Pero- ya desde antes. Y ya desde antes ya estaba. Exacto. Eso significa que antes de Martín Lutero todavía no estaban las iglesias reformadas, sino que De estaban, hecho, estaba ahí la iglesia cuando católica, se- ¿estás de acuerdo? Exactamente. Y de hecho ahí la iglesia católica, o sea, si tú recuerdas, Ujú. era, pues no todos tenían una traducción. O sea, tú tenías que ir a una iglesia Ajá, y escucharlo, ¿no? Porque no todos Ajá. llegaban a tener una traducción. oral, ¿no? Porque normalmente pues todas estaban en latín y los únicos que podían o aprendían en latín, pues eran los de la iglesia. Ajá.